Amigos invisibles, para la inmensa mayoría de los venezolanos, Vargas es aquel presidente civil que con tanta serenidad y valor se encara al insurrecto soldado Pedro Carujo y con el que celebra aquel diálogo que la historia ha recogido y que se repite continuamente como una lección de civismo, en la que Pedro Carujo le dice: el mundo es de los valientes, doctor Vargas, y él le contesta: no, el mundo es del hombre justo, y es del hombre justo el único que puede vivir con paz en su conciencia en todas partes. Y luego le dice: todos los gobiernos son de hecho, y Vargas le contesta: se equivoca usted, este gobierno es de hecho y de derecho. Y se niega a renunciar y es lanzado fuera del país por la insurrección militar, que rompe de esta manera un ensayo de vida constitucional muy importante. Esta es la figura que los venezolanos recogen del doctor Vargas y es la que generalmente está asociada a su figura. Sin embargo, esto que es importante y esto que es significativo y esto que es sin duda alguna parte de la inmensa gloria de Vargas, no es sino una parte de su vida, no es sino, si queremos, un episodio que no es lo esencial de su acción en el servicio del país, que fue inmensa y variada y de toda índole. Vargas es una de las grandes figuras que Venezuela ha dado y vale la pena que los venezolanos tratemos de rescatarla en su integridad, en todas sus facetas, y no quedarnos solamente con aquel episodio heroico, conmovedor y ejemplar, que después de todo es un episodio en una vida muy larga y llena de servicios de toda índole. Vargas había nacido en 1786 en La Guaira, es decir, en el momento en que llega a su apogeo la era colonial y que se acerca la independencia. De modo que cuando la independencia está allá, Vargas es un joven que tiene más de 20 años, que ha estudiado medicina en la vieja universidad, una medicina muy elemental, muy tradicional, muy sin experiencia, refugiada en la repetición de principios y textos latinos, y casi sin ninguna observación de la naturaleza y ni del conocimiento de los procesos fisiológicos. Y en esa época, cuando comienza la independencia, Vargas presta servicios como médico, ocurre en socorro de enfermos, va hasta Cumaná y trabaja allí para atender a las víctimas del terremoto, y por último, el año de 1813 sale de Venezuela. Esto es importante por dos razones. Primero, porque es la formación científica de Vargas la que se va a realizar de este modo. Él se va de Venezuela por un periodo muy largo, un periodo de casi 14 años. En el año ese de 1813 se marcha a Inglaterra y allí marcha a Glasgow y luego a Londres, donde cursa estudios de medicina. Era en ese momento probablemente Inglaterra el país más adelantado del mundo en materia médica. Era un país que estaba comenzando, por así decirlo, el camino hacia la ciencia experimental, y desde luego la medicina sufría transformaciones extraordinarias. Y Vargas no solamente se limita a lo que pudiéramos llamar su aprendizaje de médico, sino que él tiene una curiosidad muy grande por todas las ciencias, y además piensa que el médico no puede ser buen médico si no tiene una visión de la naturaleza, si no tiene una visión de los organismos vivos, si no tiene un panorama completo de lo que pudiéramos llamar el mundo natural, donde está inscrito el hombre y donde está inscrita la enfermedad. De modo que él va a estudiar no solamente medicina, materia médica, sino que va a estudiar y se va a dedicar con mucho ahínco a estudiar ciencias naturales, va a estudiar botánica, mineralogía, geología y además química y física. De modo que él se transforma en un hombre con un conocimiento muy vasto del estado de las ciencias en ese comienzo del siglo XIX en Inglaterra. Y obtiene su título de médico al más alto nivel y con las mejores calificaciones, y luego pasa a Francia, que era otro gran centro de adelanto científico y particularmente de ciencias naturales y de medicina en ese comienzo. Y allí en Francia completa sus estudios, trabaja con los más eminentes médicos franceses en los grandes hospitales de la época y regresa por último, ya con una formación científica muy grande, a Puerto Rico, y se queda en Puerto Rico hasta el año de 1826. Esta es la formación de Vargas científica en el exterior, que va a ser muy importante para el resto de su vida y que es lo que va a ser la base del gran prestigio del doctor Vargas. Pero simultáneamente esto también tiene su otra faz. Esa etapa en la que se va a desarrollar la independencia, la guerra, la lucha,
todo el aspecto dramático que tiene la independencia en Venezuela con la inmensa cantidad de ruina, de miseria, de muertes, de migraciones. Y el doctor Vargas no está en Venezuela. De modo que cuando él llega el año de 26, los hombres que habían sufrido o luchado por la independencia no lo ven bien, lo ven como alguien que no tomó parte en aquello, lo ven como alguien que estaba afuera. Y desde luego en ese momento quienes predominan son los hombres que han luchado por la independencia, los que con las armas en la mano escalaron títulos militares importantes. Es el momento en que precisamente los héroes de la independencia gobiernan al país y con Páez a la cabeza. De modo que él va a estar en una situación un poco difícil en ese sentido y ambigua. Pero desde que él llega, él comienza a trabajar con toda el ansia que él tenía de servirle a su país. Es conmovedor todo lo que aparece en este sentido en la correspondencia de Vargas de la época, en las cartas a su hermano, en que él le dice que él quiere regresar, que él quiere traer a Venezuela sus conocimientos, que él quiere ayudar a que el país prospere y adelante y que él cree que él puede aportar mucho. Y así lo hace. El año de 26, cuando él regresa a Venezuela, inmediatamente instaura una cátedra de anatomía en su propia casa. Y es probablemente la primera cátedra de anatomía en el sentido moderno de la palabra que se instala en el país, porque en este sentido Vargas es sin duda alguna el fundador de los estudios médicos en Venezuela. No porque no hubiera habido médicos antes, pero lo eran de una medicina atrasada, de una medicina tradicional, y es él el que trae, por así decirlo, el comienzo de la ciencia experimental y de la medicina moderna. Y eso lo inicia con la cátedra de anatomía que dicta en su casa. No solamente dicta esta cátedra de anatomía a los estudiantes de medicina, sino que él va a dictar cátedras también de fisiología, de patología, de terapéutica, y además, lo que es muy importante, los va a iniciar en el estudio de la naturaleza, de la botánica, de las ciencias naturales en general, que él considera que son indispensables para un hombre que se dedica a esta disciplina. De modo que él va a ser un transformador, no solamente de los estudios médicos, sino lo que pudiéramos llamar la mentalidad científica del país. Él le va a traer al país la visión de lo que es la ciencia, de lo que es una disciplina científica, de la complejidad y de la interdependencia de las disciplinas científicas. Y eso es un aporte gigantesco que él da. El año de 1827 Bolívar regresa por última vez a Venezuela y se encuentra Vargas. Bolívar inmediatamente se da cuenta del valor inmenso que tiene Vargas y lo distingue, lo aprecia particularmente y por último lo nombra rector de la universidad. Bolívar reorganiza la universidad de acuerdo con unos planes que Vargas le ha preparado, con unas ordenanzas y unos reglamentos que Vargas ha dictado para modernizar la universidad, y lo designa rector, lo cual era una novedad muy grande, porque hasta ese momento, a través de la colonia, los médicos eran muy menospreciados. Los médicos eran unos practicones a quienes pocos consideraban como hombres de ciencia, hacían sangrías, tratamientos un poco mágicos, y por lo tanto nunca había sido un médico rector de la universidad porque no consideraban que tenía categoría para eso un médico. De modo que cuando Vargas es designado por Bolívar rector de la universidad, esto tiene el valor de una revolución, de una novedad. Y Vargas entonces asume el rectorado de la universidad para transformar los estudios, no solamente los estudios médicos, sino todo el concepto mismo de lo que era la universidad, con la visión que él traía de las universidades europeas. Esto le va a dar un inmenso prestigio. Hay que pensar que Vargas no solamente es ese médico famoso, el primer médico moderno que Venezuela tiene en su historia, el hombre que moderniza todo el concepto de la enfermedad y de la medicina y del tratamiento, sino que es un innovador científico, es un hombre que va a despertar la curiosidad de las nuevas generaciones hacia las ciencias naturales. Y esto lo va a hacer a través de la universidad y a través de su cátedra. De modo que él va a ser, por así decirlo, también el fundador de lo que pudiéramos llamar la universidad moderna en Venezuela, gracias a la designación que Bolívar hace de él en 1827. Todo esto le va a granjear a Vargas un inmenso prestigio. Pero es importante que veamos por qué este prestigio de Vargas va a tener consecuencias luego bastante negativas para él y riesgosas. El país lo ve como el hombre más capaz que tiene, como el científico más calificado que hay, como el innovador en materia de conocimientos más adelantado. Encima de eso era el hombre que dispensaba la salud, era el más importante médico, el más famoso, el mejor que podía el país tener en ese momento, y a él acudían enfermos del país entero y todo el mundo iba a casa de Vargas a que Vargas lo examinara o lo tratara o lo curara. Y él practicaba una medicina que cubría todo. Él hacía oftalmología, él hacía obstetricia, él hacía alguna cirugía, la que se podía hacer en la época, limitada pero muy muy importante en aquellos casos, y hacía dentistería incluso,
porque todo eso tenía que hacerlo en ese momento, porque todo eso estaba concentrado en su deber y en su obligación de formador. Pero es que Vargas además es un gran educador. No solamente él reforma la vida universitaria y crea la nueva universidad a través de los reglamentos que dicta, sino que él va a tener un papel muy importante en lo que podríamos llamar la educación venezolana. Vargas prácticamente por 12 años va a ser el jefe de la educación venezolana. No había Ministerio de Educación en ese primer periodo de la República. Lo que había era una Dirección General de Instrucción Pública. Y esa Dirección General estaba compuesta de una comisión, de un núcleo escogido de hombres capaces, que eran los que dirigían la marcha del gobierno en materia educacional. Es decir, los que hacían los planes de estudio, los que establecían los reglamentos de funcionamiento de los colegios y de las escuelas primarias, los que, en fin, se ocupaban de todo el proceso de la dirección y de la difusión de la educación en el país. Y esta función como jefe de esa agrupación, como director supremo de esa comisión, la va a desempeñar Vargas por 12 años. De modo que Vargas va a ser prácticamente el ministro de Educación de esa república de la primera época por prácticamente 12 años. En ese tiempo va a hacer cosas muy importantes. Va a establecer los reglamentos de los nuevos colegios, va a señalar de un modo muy claro qué debe ser la educación al nivel secundario y qué debe ser la educación al nivel superior. Todo eso lo va a organizar y lo va a realizar Vargas con muchísimo tino. Además, y esto no deja de tener su importancia, Vargas nunca cobró su sueldo. La remuneración que le correspondía por su trabajo, esa remuneración la entregaba religiosamente para que con ese dinero se compraran libros y se compraran equipos e instrumentos para la dotación de universidades y colegios. De modo que él nunca recibió un céntimo de remuneración. Él consideró que su trabajo no debía ser remunerado y que era suficiente remuneración para él servir a su país, porque tenía esa sed, esa ansia de servir a su país. Y esto es lo que caracteriza de un modo muy importante a Vargas. Ese desprendimiento, esa pasión por servir al país, esa comprensión global de que el país necesitaba el servicio de sus hombres y que él tenía que prestarse. Evidentemente, cuando Vargas adquiere todo este inmenso prestigio de médico, de hombre de ciencia, de gran lumbrera de la época, de reorganizador de la educación y de la instrucción pública, todo esto le va a granjear un inmenso prestigio. Cuando Venezuela se separa de la Gran Colombia el año 30, evidentemente la figura dominante es la del general José Antonio Páez. Páez va a ser, pues, y ya lo era en ese momento, la figura dominante de Venezuela. Cuando Bolívar viene el año 27, lo que trata es de ver cómo logra llegar a algún acuerdo con Páez para que no ocurra la ruptura. Pero Bolívar es el primero en reconocer que Páez es la figura central en Venezuela y que Páez es el poder dominante en el país. Y así lo es, así lo va a ser y así va a durar por un largo periodo que dura hasta 1848 por lo menos. De modo que cuando empieza el prestigio que rodea la figura de Vargas como hombre probo, como hombre recto, como hombre sabio, va a asociarse esto con una idea que está en el fondo, que es la idea de que debería ya darse un paso importante en la vida pública venezolana, y es que fuera a la jefatura del Estado un civil. Hasta ese momento quien había gobernado era el general Páez, gran figura de la independencia, rodeado evidentemente por grandes figuras también de la guerra de independencia, militares todos ellos, y cada vez que se hablaba de candidaturas presidenciales, las candidaturas que aparecían eran de militares. Pero sin embargo, un sector muy importante, ilustrado de la opinión venezolana, pensaba que ya era el momento de pensar en una candidatura civil, de que se viera si efectivamente esas instituciones que se habían adoptado republicanas podían funcionar fuera del prestigio y de la autoridad de un hombre de armas que había ganado un respeto y un renombre en los campamentos y en las luchas. Y eso es lo que precisamente va a ocurrir con Vargas. Empiezan a pensar en él como la gran figura para que el poder civil, como ellos decían, se instaurara en Venezuela y llegara a dominar en Venezuela. Y se instaurara por primera vez un gobernante civil. Ese deseo de llegar pronto a la República, de liberarse de la tutela de los jefes militares de la independencia,
de instaurar el poder civil va a extenderse de un modo muy curioso y va a lograr adeptos extraordinariamente numerosos en todo el país. Todo esto ocurre para sorpresa de Vargas en torno a su nombre. El primero que se opone a esto es Vargas, por muchas razones. Primero, porque Vargas no era un político, no lo fue nunca, no entendía ni poco ni mucho la política, la veía con disgusto, y luego porque pensaba que el país no estaba maduro para que un hombre como él, para que un hombre que no tenía otro prestigio que su sabiduría, su ciencia, su rectitud, su honorabilidad, pudiera gobernar un país que hasta entonces había estado gobernado casi 20 años exclusivamente por militares, y en el cual todavía quedaban una serie de grandes figuras militares que aspiraban a seguir gobernando el país. Él pensaba que era un riesgo y que esto podía terminar más bien en una forma catastrófica y negativa. De modo que él se opone. Es muy curioso ver cómo Vargas se opone a su candidatura. Cuando empieza a rumorarse su nombre y a formarse grupos para apoyar la presentación de su candidatura a la presidencia, Vargas públicamente y privadamente manifiesta su desacuerdo. Él dice que no debe pensarse en él, que él no está dispuesto a aceptar, que él considera que es una gravísima imprudencia, que él no tiene ninguna calificación para poder desempeñar un papel político tan exigente en aquel momento como el que le imponen, que él tiene, y eso lo repite muchas veces, otros modos de servir a su país que no son menos importantes que la presidencia de la República. Y en efecto tenía razón. Sin embargo, la opinión pública no acepta estas explicaciones. La gente que piensa que ha llegado la hora del poder civil en Venezuela siguen hablando en torno a la candidatura de Vargas, y cuando vienen las elecciones para la presidencia de la República a fines de 1834, aparece el nombre de Vargas como candidato. ¿Quiénes eran los otros candidatos? Los otros candidatos eran dos ilustres militares de la independencia, nada menos que el general Santiago Mariño, el libertador de Oriente, el general Carlos Sublet, y un gran prócer civil que era el doctor Diego Bautista Urbaneja. De modo pues que estos candidatos aparecen y la gente piensa pues que lo lógico es que el presidente sea o Mariño o Sublet, pero aparece el nombre de Vargas, y aparece con un inmenso eco de aceptación. Él manifiesta otra vez públicamente que no presenten su nombre, que él considera que es una grave imprudencia, que él está en desacuerdo. Sin embargo, continúa el movimiento a favor de él. Y esto llega hasta el extremo de que en esa época la elección no era en primer grado, sino en segundo grado, que cuando el colegio electoral se reúne, no tiene mayoría absoluta, o la mayoría requerida por la Constitución de la época, ninguno de los candidatos. El que tiene más votos, sin embargo, es el doctor Vargas. Le siguen votos del general Mariño, luego Sublet y luego Urbaneja. Entonces, según la Constitución, debía reunirse el Congreso para perfeccionar esa elección y escoger entre los candidatos que tenían mayor número de votos. El Congreso se reúne y cuando se reúne, Vargas le dirige una comunicación diciéndole que no escojan su nombre, que él no está dispuesto a aceptar. Sin embargo, el Congreso, a pesar de la oposición de Vargas, se reúne y finalmente elige a Vargas presidente de la República. Y cuando lo eligen, él manifiesta que no va a aceptar la presidencia. Es un caso muy curioso. Sin embargo, la casa se inunda de la gente más distinguida de la ciudad, de toda la gente que tiene algún prestigio, algún peso, para pedirle, implorarle que acepte, que no vaya a poner el país en una situación tan grave como la que significaría su no aceptación. Y él finalmente accede. Y es muy curioso que cuando él toma posesión de la presidencia en febrero de 1835, a muy poco después, escasamente a un mes, estando reunido todavía el Congreso que lo ha señalado, que lo ha elegido, por una discrepancia con el Congreso en torno a una ley, Vargas presenta públicamente otra vez renuncia de la presidencia de la República. Es decir, cuando apenas tiene un mes ejerciéndola. Desde luego el Congreso no acepta esta renuncia, se dirige a él en una comunicación muy honrosa para Vargas, en que le hacen muchos elogios y le consideran que su presencia en la presidencia es indispensable y que él no debe renunciar. Y él acepta continuar. Sin embargo, va a durar muy poco esta presidencia de Vargas y va a ser una presidencia muy estable por todas estas razones que hemos visto. Los viejos próceres militares lo veían como un intruso, era el civil. Los que habían luchado por la independencia o pretendían que habían luchado por la independencia consideraban que él no había prestado ningún servicio a la independencia porque había estado fuera. De modo que todo esto va configurando una mala atmósfera y se comienza a conspirar abiertamente. No por la parte de Páez. Páez le entrega la presidencia a Vargas y en esto sin duda alguna procedió honorablemente y se retira
a lo que entonces era muy remoto, que era un hato de los llanos, el hato de San Pablo, donde él se queda. Pero en cambio los otros grandes jefes militares, los bolivarianos, entre ellos están nada menos que el general Mariño, el general Monagas, Pedro Briceño Méndez, todos estos hombres entran, incluso Diego Ibarra, entran a conspirar para ver cómo le ponen término a ese ensayo que ellos consideran nefasto de la presidencia civil. Y esa conspiración camina hasta que estalla muy poco tiempo después, en el mes de julio de 1835, cuando Vargas tiene escasamente 5 meses en la presidencia de la República. Estalla, tiene éxito, detienen a Vargas, ocurre la famosa escena con Pedro Carujo, que comandaba el pelotón de custodia de la Casa Presidencial, y Vargas, que ha intentado renunciar a la presidencia muchísimas veces, que ha dicho que no quiere ser presidente, que ha renunciado ante el Congreso, que no le ha aceptado la renuncia, entonces dice: yo no renuncio, yo no puedo renunciar sino frente a quien me ha encargado de la presidencia, que es el Congreso de la República, y no ante una fuerza en rebelión, de modo que yo no renuncio. Y no hay fuerza que lo convenza de renunciar, a pesar de las amenazas graves que se hacen contra él y contra sus colaboradores, y por último es hecho prisionero y expulsado de Venezuela. Entonces, cuando Páez, con un gesto que le honra mucho, en lugar de plegarse a la voluntad de sus compañeros de armas, acepta el nombramiento que le ha hecho en última instancia Vargas de jefe de las fuerzas del gobierno, se pone a la cabeza de una tropa colecticia, sale a defender la constitucionalidad y a ponerse contra sus antiguos compañeros de armas, y logra finalmente derrotarlos, vencerlos y hacer que Vargas regrese. Claro que Vargas regresa disminuido, Vargas regresa en una situación insegura. Él ya en ese momento no es sino el rehén de Páez, es Páez quien ha restablecido la paz, es Páez quien le devuelve la presidencia de la República, y él siente que su posición es todavía más débil de lo que era al comienzo y más incómoda para él. Además, han surgido inconvenientes porque Páez, como jefe militar, ha asumido autoridad que no tenía para dar indultos y amnistías. Simultáneamente en el Congreso hay una facción sumamente apasionada que aspira a que haya fusilamientos y a que se apliquen penas ejemplares a los que participaron en el alzamiento de las reformas, cosa con la cual tampoco está de acuerdo Vargas. Y todo esto va a configurar el cuadro que lo llevará el año de 1836, cuando escasamente tiene 13 meses o 14 meses en la presidencia, a renunciar final y definitivamente. De modo que este es el episodio político de Vargas. Esta es la época que él pasa, por así decirlo, entregado al servicio político del país, que es muy breve. Es una época que en realidad no conlleva más de un año en la presidencia de la República y que termina en esta forma. Claro que es una forma ejemplar, claro que es una gran lección que da el doctor Vargas, claro que es un ejemplo extraordinario de dignidad, de respeto a la ley, de rectitud moral, que el país ha recibido como una gran herencia y que constituye sin duda alguna razón suficiente para que se vea a Vargas como una de las grandes figuras de la historia de Venezuela. Pero es un poco mezquino y injusto que no recordemos a Vargas sino por el episodio político de su vida, que es importante, pero que no es sino una parte de ella, y que no valoricemos y no le demos importancia a lo otro, al Vargas educador, al Vargas renovador del pensamiento y del conocimiento científico en Venezuela, al Vargas que renovó la universidad y al Vargas que renovó la instrucción pública, al Vargas que se ocupó del país y de sus problemas a través de la Sociedad de Amigos del País, y que hizo en su vida una larguísima y continuo servicio a la causa de Venezuela y al progreso de Venezuela científico y material y moral, porque nunca estuvo separado de la figura de Vargas el peso moral de su figura, lo que él significaba, y que era lo que hacía que la gente lo respetara profundamente, porque se percataban de que aquel hombre no solamente era un sabio, de que aquel hombre no solamente era un insigne servidor del país, sino de que era además un ejemplo moral insuperable, era un hombre de una inmensa rectitud moral, un hombre en el que nunca nadie encontró nada que reprocharle, y que a todo lo largo de su vida no tuvo sino una meta, que fue servir al país. Porque en el fondo, y después y por encima de todo, Vargas lo que era eso, un patriota. Eso que hoy en día no reconocemos mucho, y hasta en cierto sentido miramos como una palabra un poco
fuera de uso y de significado. Un patriota era aquel hombre que tenía la sensación de su deber inmediato con el país, que pensaba que antes que nada estaba el servicio del país y que sentía que tenía obligaciones para con la colectividad que estaban por encima de toda otra. Esta mentalidad, este carácter, lo encarna Vargas de un modo ejemplar. El año de 1854 muere en Nueva York de una grave enfermedad cuando tenía 68 años de edad. Pocas vidas han sido más útiles a Venezuela. Pocos ejemplos tiene el país más nobles que el del doctor José Vargas, y por eso es justo que lo recordemos, y que lo recordemos en toda su inmensa y valiosa dimensión humana. Muchas gracias y hasta la próxima.